buenas noches. La Defensoría del Pueblo hoy ha publicado su informe defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y solución del Congreso. Es un recuento, yo diría, equilibrado, importante, completo, precisamente de esta crisis política que hemos vivido y estamos viviendo todavía. Y, por supuesto, lo que más ha llamado la atención es el pedido, ¿no?, que se hace al Tribunal Constitucional de admitir la demanda de competencia presentada por el expresidente del Congreso. Estoy llegando justo al párrafo que quiero compartir con ustedes. Hay, como digo, muchos pasajes interesantes, pero dice: consideramos que una sentencia del TC sería un primer paso para reconducir la crisis por los cauces de la Constitución. Es decir, la Defensoría considera que en estos momentos nos hemos salido de estos cauces, ¿no? La misma vincula a los poderes públicos, en tanto tiene plenos efectos para determinar las competencias que corresponden a los poderes estatales y a su vez anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de competencia. En la página anterior, página 27, señala: el TC no puede prescindir de su deber de resolver este conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo al definir los alcances y aplicabilidad de la figura de la cuestión de confianza, lo cual permitirá evitar futuras crisis constitucionales como las acontecidas recientemente. Como les digo en las páginas previas, la Defensoría analiza qué llevó a esta situación, asigna sin duda responsabilidades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En realidad lo que se está pidiendo acá es definir las reglas de juego. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, nos acompaña esta noche para comentar este y por supuesto otros temas importantísimos que caen en su cancha por estos días. Defensor, gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias por la invitación. La invocación me llamó mucho la atención porque hace pocos días estuvimos con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, con Eloy Espinosa Saldaña, analizando las posibilidades, ¿no?, que podía asumir, la decisión que podría asumir el Tribunal Constitucional el próximo 29 de octubre, que es esta audiencia. Se supone ya el señor Ramos es el ponente encargado de establecer esto, y se señalaba que una de las posibles salidas es que el Tribunal Constitucional rechace de modo liminar el pedido de Olechea, es decir, de plano, por lo que ya sabemos que usted también un poquito lo expresa en este informe, es como el huevo o la gallina. Claro, Olechea ya no puede presentar porque él ya no es presidente del Congreso, porque el Congreso está disuelto. Pero entonces, claro, ¿quién lo presenta? ¿No? Esa es un poco la pregunta. Pero podría darse, ¿no?, esa respuesta, pero al mismo tiempo Espinosa Saldaña respondió que era responsabilidad del Tribunal Constitucional, en un escenario incluso como ese, decirle al país qué es lo que había pasado y si era o no finalmente constitucional lo que ocurrió. La Defensoría, a la hora que dice que se debe admitir, ¿no hay también una posibilidad de riesgo que esto tome 3 o 4 meses, que es lo que han dicho que podría tomar, y estemos ya sobre el calendario electoral de enero? Bueno, si me permite unos segundos, sí, antes de explicar, antes quisiera explicar algunos alcances de este documento. Ajá. Primero, la Defensoría del Pueblo, desde su nacimiento, se ha pronunciado sobre temas constitucionales. Muy tempranamente creó una adjuntía, en la época de Jorge Santisteban, una adjuntía de asuntos constitucionales. Porque lo que se trata es de que el Perú viva en un Estado constitucional bien constituido, institucionalizado. De modo que la Defensoría, al amparo del artículo 162 de la Constitución, es decir, que le está mandatado para velar por la marcha institucional, le hace constitucional, de los entes estatales, es que desde la época de Jorge Santisteban ha hecho pronunciamientos muy importantes. Y por eso es que la Defensoría no podía permanecer ajena, distante e indiferente a una situación compleja o una crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué nos ha conducido a esto? Bueno, usted lo ha leído y permítame compartirlo con sus televidentes. Nosotros creemos que equivocadamente la clase política, básicamente el legislativo y en parte el ejecutivo, no han entendido cómo se ejerce el poder en un Estado constitucional. Tú tienes poder, el ciudadano te otorga poder, a ti parlamentario, a ti presidente, para que materialices, hagas realidad la promesa de los derechos, los servicios públicos, no para que te entrampes en una guerra que al final lo que hace es distanciar al ciudadano de la democracia, distanciar al ciudadano del sistema constitucional. Mira lo que está pasando en Chile. Por eso es importante esto que estamos tratando. O sea, no te eligen para prolongar una pugna de poder que parece una campaña electoral que no
parece tener fin. Correcto. Te eligen para trabajar precisamente por la ciudadanía. Claro, la lógica del ejercicio del poder en un sistema democrático no es un juego de suma cero, no es que yo te liquido, no es que yo te elimino, porque los que hoy son minoría, mañana podrían ser mayoría, y justamente continúan en el juego democrático en esa expectativa. Entonces, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ustedes están en la obligación, ambos poderes, en cooperar, en colaborar para poder sacar adelante justamente ese catálogo de derechos que está en la primera parte de la Constitución. Pero bueno, como bien lo señala el informe, también eso nunca se ha dado cuando tienes un legislativo de signo distinto al correcto, ejecutivo. es verdad, eso está en la agenda pendiente, ya en la reforma del modelo político del país, y habrá que hacerlo también en los próximos años con los próximos congresos. Pero el punto es que esta situación nos ha llevado a una permanente disputa entre ambos poderes que nos ha colocado en la disolución del Congreso. La disolución del Congreso es un hecho tan dramático, tan perturbador en el sistema constitucional, que solamente como país, como ciudadanía, estamos dispuestos a admitirlo si se hizo bien. Porque lo que define al final del día una democracia es la división de poderes, el control de los poderes. Y ahorita estamos en una situación en la cual un poder es gobierno, pero al propio tiempo da normas y no tiene, digamos, un control mayor. El interregno parlamentario. El interregno parlamentario. Pero esto, yo no digo que esto sea inconstitucional, porque es constitucional, está en la Constitución que el presidente pueda disolver el Congreso. Pero tiene que hacerse bien. Pero tiene que hacerse bien. ¿Quién va a decir que tiene que hacerse bien? Y ahí llego a su pregunta. El Tribunal Constitucional. Por eso, esto tiene que cerrarse con la lógica del derecho, con la lógica de la Constitución, no con la lógica de los hechos consumados. Nos ha llevado a este punto la lógica de los hechos consumados. No podemos cerrar esto con la lógica de los hechos consumados. Estoy totalmente de acuerdo con usted y lo hemos reclamado en realidad, porque al principio los voceros del gobierno como que precisamente se inclinaban por la lógica de los hechos consumados. Y si yo creo que se ha insistido, ¿no?, desde algunas tiendas, voces y demás, de decirle al Tribunal Constitucional, oigan, ustedes no pueden soslayar esta responsabilidad. Yo creo que dentro del propio Tribunal Constitucional lo sui generis de la situación, ¿no?, ha movido el piso también en la medida que este desenlace, digamos, pone a prueba las costuras constitucionales. Claro, sin duda. ¿No? Sin duda. Y es algo que definitivamente marca este derrotero. Pero en el recuento que hace la Defensoría hay otro punto también muy interesante, porque si bien establecen los límites de la cuestión de confianza, como la cuestión de confianza previa, la que pretendía adelantar las elecciones, era pues, o la posibilidad, mejor dicho, de esa cuestión de confianza, era cuestionable precisamente por la naturaleza de la reforma constitucional y lo que le toca al Congreso, pero también el informe de la Defensoría hace muy bien en recapitular cómo el Congreso, al parecer, intenta vaciar de contenido la última cuestión de confianza, la que finalmente motiva el cierre del Parlamento. Y lo que yo tengo entendido, me estoy extendiendo un poquito, pero creo que es importante, lo que tengo entendido es que la discusión del Tribunal Constitucional está tomando en cuenta también esos elementos. Es decir, cuando la Junta de Portavoces no altera su agenda, a pesar de que Del Solar ya había anunciado la presentación de la cuestión de confianza. Cuando no lo dejan hablar a Salvador Del Solar y tiene que hacerse empellones, y según el señor Olechea esto estaba siendo parte de una cortesía, cuando el artículo 129 de la Constitución es bastante claro. Perfecto. Y el tercero, cuando Indira Wilca presenta la cuestión previa y dice, oye, ya se presentó la cuestión de confianza, paren esta votación, y aún así siguen adelante. Todo eso no vacía de contenido de alguna manera una votación que tú así la puedas dar como cuestión de confianza. Claro, es que están justamente en la lógica del poder, en la lógica de los votos, ¿no es cierto?, en la lógica de los hechos consumados. Porque se presenta la cuestión de confianza, primero la fórmula legal y luego el presidente del Consejo de Ministros, Del Solar, en ese momento, hace cuestión de confianza no solamente sobre el texto, sino además sobre el proceso. Porque en el texto no estaba la detención del proceso. Y lo que dice es que se detenga el proceso porque se necesita una fórmula legal, un sistema de elección absolutamente distinto. ¿Qué dice el Congreso? El Congreso dice, bueno, eso lo vemos en la tarde, pero ahora vamos a elegir. Y entonces allí se instala justamente esa lógica de la que hablábamos. Voy a imponer mis votos.
y en la práctica hago ineficiente la cuestión de confianza. Si el Congreso hubiera actuado en la lógica del derecho, ese era el momento para presentar una demanda competencial. Vamos a detener esto porque considero que el Ejecutivo, al imponerme o al querer pretender que yo establezca una fórmula legal... Y paramos. Correcto, ¿no? pero me instalo en la lógica de la Constitución y presento una demanda competencial. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Impuso los votos, la lógica de los hechos. Y lo que le tocaba al Ejecutivo era presentar la demanda competencial. En ese punto, cuando la pelota, por decirlo deportivamente, pasa a la cancha del Ejecutivo, el Ejecutivo, para tomar una decisión tan dura, tan dramática como decíamos hace un momento, ¿qué hace? Interpreta que en los hechos se ha violado la confianza. No, y es el minuto a minuto. Es Vizcarra, por un lado, cerrando el Congreso y por el otro lado, los congresistas otorgándole... Pudo en ese momento presentar también una demanda competencial. Alguien podría decir, sí, pero eso hubiera demorado pues mucho tiempo, medio año, 4 meses. Sí, pero fíjense que el Tribunal Constitucional ha echado mano, no una, sino muchas veces, de cierta flexibilidad para que las formas o los... rápidamente. Primero, para abrir la puerta. Ojo, para abrir la puerta. O sea, aun cuando tú no necesariamente seas el titular para presentarme la acción constitucional, igual yo te abro la puerta porque a mí no me interesa el tema procesal, me interesa el tema fundamental, el tema sustancial. Pero además podría incluso acortar los plazos, que ya lo ha hecho también. Entonces, hay un arco de posibilidades muy grande para el Tribunal Constitucional. Incluso, fíjese, el Tribunal, y me parece que algún magistrado lo dijo, no sé si Eloy lo mencionó, el Tribunal podría incluso decir, tú no estás, procesalmente no estás habilitado para presentarlo. Pero no me voy a detener en eso, porque el tema es tan importante que necesito darle al país una respuesta. Correcto, yo me voy a ocupar de este tema, porque tiene que ver con la cuestión de confianza, tiene que ver con la disolución del Congreso, tiene que ver con los decretos de urgencia. Pero tiene que ver también con las limitaciones de nuestro diseño constitucional. El Tribunal Constitucional en esta respuesta podría incluir, de alguna manera, porque usted también ha dicho que, claro, que ya es muy difícil volver a los hechos anteriores, ¿no? A la situación del 30 de septiembre, por todo este tema, en fin. Ahí sí hay algo de hechos consumados, ¿no? O sea, y de ponderación. Lo que he dicho es repetido lo que ha hecho y dicho el tribunal. Yo ya ha dicho el tribunal, tengo que ponderar, medir las consecuencias de mi sentencia. El entorno en el que estoy. El momento en el que se va a implementar esta resolución y los efectos que pudiera causar. Para cerrar esta parte, debería recomendar, el Tribunal Constitucional podría recomendar una reforma constitucional que aclare estos puntos. Por supuesto. De y hecho, que podría practicarse en el próximo Congreso, en este minicongreso que vamos a tener. Ya, ese es otro tema que también entramos en un terreno incierto, ¿no? ¿Hasta qué punto un Congreso de un año y medio, un Congreso que además se va a elegir con tanta velocidad, un Congreso donde no hay incentivos para que necesariamente vayan los mejores, le vamos a entregar justamente la agenda y la tarea más responsable o más importante? De hecho, lo podría hacer. Y por eso la Defensoría también hablaba de la necesidad del diálogo que debería liderar el presidente. El presidente podría decir, miren, el país necesita dialogar para reformar el sistema político y hay que poner ciertos candados, ciertos rigores a este Congreso, pero bueno, podemos darle la tarea. Estamos entrando en noviembre y todavía no sabemos cuál va a ser el carácter, la personalidad, la labor de este congresito de un año, 3 meses. Mucho ojo. Vamos a una pausa y regresamos con el Defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. Habemos Junta de Justicia. Bueno, ¿Cómo va la cosa? El primer paso ha sido un paso importante. Más de 140 postulantes han logrado inscribirse, tenían que adjuntar sus documentos, los recaudos. Y ahora entramos a la etapa de el examen, que va a ser la primera semana de noviembre, el 3 de noviembre. Y luego la evaluación de los currículums, de ese periodo, de esa etapa salen 28 candidatos que se van a la etapa de las pruebas de confianza, que pasan desde pruebas psicológicas hasta pruebas patrimoniales, para finalmente
concluir en la entrevista que debe ser en diciembre, según nuestro cronograma, y en la primera semana de enero, si todo marcha como esperamos, debemos tener la juramentación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y el nivel? ¿Qué nos puede decir hasta ahora? Bueno, el nivel lo veremos ahora que veamos el examen. El examen es distinto, ya no se trata de una prueba escrita, se trata de una exposición, de un caso que recoge básicamente temas que tienen que ver con las competencias propias de un integrante de la Junta Nacional de Justicia y un comité evaluador de personalidades. El trabajo ahí ha sido muy importante y da todas las garantías porque hay personalidades que van a formar estos comités evaluadores. Que tienen larga experiencia profesional, una larga experiencia en la academia y además también han pasado por el Estado. Sentido común, honestidad, experiencia, por supuesto, conocimiento, pero yo diría que el sentido común y la honestidad son las condiciones esenciales, ¿no? para quienes van a integrar en esta Junta. Para mí, en el orden está la integridad por delante. La integridad es fundamental. En segundo lugar, ¿qué cosa es el derecho? El derecho es la positivización del sentido común, la puesta en una norma del sentido común. Así es. Entonces, si usted tiene sentido común, va a entender... A veces es el menos común. Es el menos común, sí, es verdad. Pero va a entender el derecho. Y luego la formación, la experiencia, son elementos que terminan de dibujar la personalidad, las características que debe tener un integrante de la Junta Nacional. Esperemos que así sea. Usted comenzaba esta conversación citando también el caso de Chile, ¿no? Esta explosión, ¿no? Hoy ha habido 1.200.000 personas alrededor de la Plaza Italia. Impresionante. La movilización en Chile más grande desde el retorno de la democracia. Y esto evidentemente plantea muchas preguntas para el Perú y muchas situaciones. Su institución se encarga, entre otras cosas, también de marcar, ¿no? Contrapesos, hacer advertencias a lo que a veces es un modelo económico que sencillamente gana pues una suerte de autonomía, ¿no? Que va más allá, muchas veces incluso del derecho y del ordenamiento. Nuestra sociedad puede caer en una situación de hartazgo y de descrédito frente al modelo como la chilena. Usted, como defensor del pueblo, ¿qué nos puede decir ahora mismo? Yo creo que tenemos una enorme oportunidad porque estamos viendo en efecto lo que podría pasar. Mire lo que ha sucedido en Ecuador, mire lo que está pasando en Chile. Hay un malestar, para utilizar una expresión de un ganador del premio Nobel, hay un malestar del modelo, ¿no? ¿Y por qué? Primero, por lo que decíamos hace un momento. Los políticos han fracasado, en general han fracasado, porque no han logrado que la sociedad se identifique, se reconozca en el modelo constitucional. Porque este modelo sienten que está distante, ajeno, el Estado... Para que el Estado me represente, yo necesito que el Estado se ocupe y preocupe en mis problemas, salud, educación, transporte, seguridad ciudadana. En general, necesito que se preocupe en el día a día. Finalmente, el Estado constitucional es un escrutinio diario, y diario del día a día, de los temas que le interesan a los ciudadanos. Y aprovecho esta pregunta también para decirle que el día lunes nosotros vamos a tener un evento que lo realizamos todos los años que se llama Perú en Diálogo. Es otra de las cosas que ha faltado, diálogo. Toda autoridad tiene que ser una promotora del diálogo. La Defensoría es impulsora, promotora del diálogo. Los espacios de diálogo son muy importantes. Mire, cuando el modelo, cuando el sistema político no genera mecanismos, cauces institucionales para protestar, para expresarme, va a salir la calle a protestar, el ciudadano va a salir a la calle a protestar. Por eso es importante que las autoridades se comprometan, todas en general, en los distintos niveles y en todas las entidades se comprometan al diálogo. El diálogo es un mandato constitucional y es lo que va a distender esta posibilidad de que, no encontrando canales institucionales, la ciudadanía salga a la calle.
Diálogo, lo que nos ha faltado efectivamente y que sin duda hay que recuperar casi como parte de una campaña de valores, porque el diálogo en el Perú se convirtió en componenda, en trato bajo la mesa, en equiparar el ejercicio de la clase política a esta suerte de repartija, para usar un término. Entonces, Sí. el diálogo debe volver a recuperar su verdadero carácter. Lo hemos perdido. Correcto, pero no me estoy refiriendo solo al diálogo entre las autoridades. No, sí, claro. Me refiero al diálogo con la ciudadanía. Me refiero a evitar los conflictos. Justamente, prevenir los conflictos. Mire, solamente para mencionarle una cifra, tenemos una cartera de casi 58.000 proyectos mineros, 58.000 millones en proyectos mineros. Parados. Hemos creado alguna institucionalidad y presupuesto, un sistema de prevención de los conflictos y de institucionalización del diálogo. Si eso es tan importante, y de hecho lo es, porque permitirá que haya salud, educación, infraestructura, ¿qué hemos hecho por eso? Vamos a ir a una última pausa y regresamos con minutos finales con el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, en el minuto y medio que nos queda, ¿el Congreso que se viene va a ser mejor? ¿No va a ser mejor? Hay expectativas y al mismo tiempo mucha incertidumbre, porque venimos pues de congresos que supone cada uno es peor que el otro, y claro, si hemos pasado por todo esto, se supone que es para llegar a algo mejor. ¿Hay garantía de que esto sea mejor? Yo diría que hay bastantes riesgos, pero no deberíamos esperar a que sea peor, deberíamos hacer todos los esfuerzos porque sea lo mejor posible. No va la ciudadanía con lo que le toca es votando bien. De acuerdo, pero también creo que desde ciertas instancias del Estado, desde la sociedad civil, podemos establecer algunos puntos, algunos acuerdos. Por ejemplo, queremos que este Congreso, en este año y medio que va a tener, se ocupe de estos 3 temas o estos 4 temas que son fundamentales. Y sobre esos temas me gustaría, tú que vas a ser candidato, me digas qué vas a hacer para poder votar. Eso es una votación informada, no simplemente cruzar los dedos o persignarnos y decir, a ver, ojalá que esta vez votemos bien. Bueno, si queremos que se vote bien, ¿cuáles son esos 4 o 5 temas que este Parlamento va a tener que encarar, asumir en el tiempo que va a tener como mandato? Y quiero que nos digas, queremos como ciudadanos que nos digas qué vas a hacer de ese grupo político, esos candidatos. Entonces, tomémosle examen, preocupémonos. No esperemos simplemente que ojalá que sea bueno. Entonces, eso nosotros lo hemos planteado. Se lo hemos planteado a las autoridades, a todas las autoridades. Esa es tarea nuestra. Y ahí no invadimos la neutralidad, no afectamos la neutralidad. Lo que estamos diciendo es que queremos saber por quiénes vamos a votar, no solamente su hoja de vida, su derrotero profesional, su itinerario vital, no, ¿qué vas a hacer? Sobre todo un congreso que va a durar 1 año 3 meses y donde lo que necesitamos es tener efectivamente una agenda clara para que estemos hablando pues de un cuerpo de trabajo valedero. Porque si no, ¿de qué sirvió todo esto? Sí. Prácticamente de nada. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias a ustedes por acompañarnos esta semana. Sigan con Lucho Trizano, que ya nos ha cantado las novedades, tiene un programa cargadísimo, y nos reencontramos en nuestro caso el lunes. Buen fin de semana.